A esta hora, los principales rostros de agricultura se reúnen para hablar de los más importantes temas del acontecer nacional que marcan la pauta noticiosa. Agricultura Prime. Conduce Jessica Castañeda. Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos en un nuevo Agricultura Prime, este día jueves que fue más frío de lo que había sido los días anteriores. Y estoy como con dos tremendas invitadas que además son compañeras ahora aquí en Radio Agricultura. Vamos a partir presentando a Magdalena Mervilá, que es de la casa, conductora de uno de nuestros programas Viajando en el Tiempo. Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás? Buenas noches, Jessy. Encantada de estar aquí. Como dices tú, en la casa. Ya uno se siente volviendo a un lugar no solo conocido, sino que muy querido. Además que la Magdalena pasa harto aquí en la Radio Agricultura. Harto, ¿viste? Me vestí como de Radio Agricultura, como que combino. Te falta la A. Exacto. Y tenemos otra invitada que también va a ser compañerita nueva ahora. Sí. ¿Quién es? Es médico, exministra también, Carla Rubilar, que viene a hacer un nuevo programa, Mujer de Palabra. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por venir, Carla. No, muchas gracias. Muy buenas noches, Jessica. La verdad es que estamos felices de estar hoy día aquí y me siento súper orgullosa de poder participar y aprender de ustedes dos, porque la verdad es que hacen conducción de programas que se escuchan harto, que se ven harto y bueno, uno está aprendiendo y recién llegando, así que de verdad muchísimas gracias por esta oportunidad. Pero sí tiene tremenda experiencia, Sí, Carla. pues. No, pero sí, la Magdalena tiene toda una trayectoria profesional y también en las comunicaciones y se ha acercado un montón y bueno, tú has puesto en jaque a algunas personas en algunas oportunidades, así que tengo mucho que aprender. Vamos, conversemos un poco, partamos con lo que está sucediendo esta semana, lo que ha pasado con este quinto retiro, esta propuesta de gobierno, también la postura que ha tenido el presidente Gabriel Boric en torno a esto. ¿Quién quiere partir? Dale tú, Carla, que estás nueva aquí, bienvenida. Al tiro, a los Vamos, leones. Obvio. A ver, el tema del quinto retiro tiene más de conversación, incluso del fondo de si es bueno o malo el quinto retiro. Tiene que ver con el tema de cómo finalmente lo que uno ha hecho en política puede venir de vuelta finalmente cuando uno cambia en su rol. Yo creo que ese es el debate incluso más de fondo, porque lo que pasó un poco con el tema del quinto retiro e incluso la rabia que se generó en la gente, creo yo que tiene que ver con una postura, ¿no es cierto?, del presidente y una postura de sus ministros cuando fueron parlamentarios, versus la actitud que hoy día ellos finalmente tienen cuando están en el gobierno. Yo creo que ese es el debate más de fondo, porque cuando uno sale a la calle, cuando uno habla con las personas, la molestia obviamente que tiene que ver con un contexto donde la gente lo está pasando mal, y eso es innegable, el costo de la vida está súper difícil y súper duro, es porque la transmisión del mensaje de lo que era bueno en diciembre del año pasado, hoy día se transforma en malo y eso obviamente los ciudadanos no lo están entendiendo, no lo comprenden y eso les está pasando la cuenta. Entonces hoy día es tan fácil además con las redes y con los medios de comunicación de ver lo que uno dijo y es tan fácil de sacar y hoy día tenemos un video, ¿no es cierto?, del presidente hablando y yendo a votar a favor de un cuarto retiro y diciendo que quiere ser presidente y hoy día diciendo que esto es una muy mala política pública y que hay que cerrar este debate. Lo mismo con la ministra vocera, con el ministro Sexpress, y eso es muy enredado. Entonces, más allá incluso de la discusión de fondo del quinto retiro, lo que termina pasando, a mí lo que más me preocupa es esta sensación de engaño que siente la ciudadanía, de finalmente de cómo cambian los políticos y finalmente lo que se dijo en algún momento termina ya no siendo, porque en esta oportunidad estoy al otro lado de la moneda. ¿Es voltereta o es otra cosa con guitarra? No es bueno, desde ya otra cosa siempre es con guitarra. Siempre. Pero yo diría que más que voltereta es mostrar las verdaderas, en el fondo, intenciones, porque una de las cosas siempre fue una mala política. Y es más, todos aquellos que incluso lo apoyaban partían diciendo, esto es una muy mala política pública, era como la primera frase necesaria. Y es más, a todos aquellos que dijimos, y me sumo ahí, que esto era malo y fuimos contrarios a los retiros desde el comienzo. O sea, si hace 3 años atrás alguien hubiese preguntado que se podía sacar plata de los fondos de pensiones en Chile, yo habría contestado,
Eso en Chile no pasa. Chile es un país serio. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque Chile demostró no ser un país serio. Demostró que no solo se podía sacar, porque aquí hubo intenciones ideológicas y eso es lo que ha primado. En un comienzo y usando la pandemia, porque hay que decir que la pandemia se utilizó políticamente también, se aprovechó de hacer una estocada mortal al sistema de capitalización individual, que es el corazón del sistema, podríamos decir que ellos llaman neoliberal, es decir, al libre mercado como concepto, porque más allá de los fondos, esto es el corazón del mercado de capitales y en la profundidad de nuestro mercado de capitales es lo que permitía que el sueño de la casa propia para muchos, que los créditos fueran baratos y se había construido un relato contra eso y ellos vieron en esto una oportunidad. Y no solo sacaron el primer retiro, sino que vino el segundo, el tercero, que ya parecía una broma porque ya te demuestra otra cosa. Este es el país donde las normas transitorias pasan a ser absolutamente permanentes. O sea, una única vez ya da risa. Es como vamos a tramitar el tercer único retiro y después el cuarto, que no fue, y el quinto estábamos discutiendo lo mismo. Ahora, ellos sabían que esto era malo y también sabían lo que iba a provocar. Y eso es súper importante porque a todos aquellos que dijimos nos llamaron la campaña del terror. Y ellos hoy día tienen claro que la inflación es culpa de ellos. Independiente que hay cosas que la agravan desde afuera, la guerra y otras cosas más que hacen que sea aún peor, pero en gran medida la inflación que hoy día tenemos es una herida autoinfligida de utilización política. Eso es. Y por lo tanto ellos se sienten responsables, ahora son gobierno, ahora necesitan las plata, antes era perjudicar al gobierno anterior. Y por lo tanto lo hacían políticamente, sabiendo que esto era malo. Pero ahora que son gobierno, dicen, no, pues ahora las lucas son nuestras, entonces no vamos a perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces aparece esta voltereta que en realidad no es una voltereta, ellos siempre han tenido esa postura. Simplemente es mostrar lo que en verdad son. Y ahora, ¿cómo trabaja? A ver, Carla ha estado en ministerios en el gobierno, ha estado en el Parlamento también, sí. Y ahora, ¿cómo se aunan esas fuerzas? Porque en realidad dentro de ellos mismos están súper divididos. A ver, yo creo que, y alguna de los analistas lo decía, esto no es solamente ver lo que pasó en el quinto retiro y en este retiro acotado que finalmente termina no teniendo los votos y generando efectivamente un quiebre súper fuerte dentro del mismo gobierno, sino que la pregunta es si este quiebre se va a mantener hacia adelante en las discusiones que vienen. Porque recordemos que viene una reforma tributaria, viene una reforma previsional y probablemente un montón de otros temas que van a ir saliendo, ¿no es cierto? Y la pregunta es efectivamente con quién gobierna y si en ese gobierno de estas dos coaliciones va a volver a tener díscolos que no van a ser posibles de controlar. Recordemos que el quinto retiro se rechaza en la Comisión de Constitución porque efectivamente Chile Vamos vota en contra o no vota y hay diputados del Partido Socialista que votan a favor, parte del gobierno. Recordemos que el Partido Socialista es parte del gobierno. Entonces, aquí empieza a mirarse este mapa político en un Congreso fragmentado total, que uno no tiene claridad finalmente de qué va a terminar pasando. Se terminó rechazando un proyecto de quinto retiro con votos de republicanos cruzados con votos del gobierno, con unas mayorías que evidentemente no son de ideas, sino que son de circunstancias. Y esa es la pregunta de finalmente qué gobernabilidad va a tener hacia adelante para sacar su proyecto de gobierno y su reforma. Entonces, es súper interesante mirar esto con partidos bisagras como el Partido de la Gente, con una DC que nos ha dicho que es oposición, pero que igual quiere como que al gobierno le vaya bien, pero está enojada, está molesta. Con justa razón. Con justa razón, efectivamente, muchos plantean un maltrato, ¿no es cierto? Eso ha salido en los medios de comunicación. Entonces, se enreda mucho esto y la pregunta que uno hace, y por lo menos el foco debería estar bien encima del ministro Giorgio Jackson, secretario general de la presidencia, que fue parlamentario, que muchos cuestionan su relación mientras fue parlamentario con muchos de los que ahora necesita convencer y lograr esos votos. El Partido Socialista, al parecer, en el Senado tiene una pequeña cuenta que pasar y lo ha hecho sentir en estos días. Entonces, va a haber mucha política que hacer de la antigua, de la conversación, que hasta el momento no se ha notado tanto y se ha recriminado mucho esa falta de diálogo, que siempre se recrimina a los gobiernos, pero que ha sido muy fuerte pensando en que se lleva solamente un mes y un poquito más. Ya, y ahora, ¿cómo lo sienta a conversar a todo su sector? ¿Cómo hay que empezar a hacer como el coqueteo, el cariñito a cada uno de los partidos? O sea, va a tener... Lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema súper complejo, quizás la Magdalena comparte conmigo, porque...
cuando tú tienes a tan poco tiempo de iniciar tu gobierno, discolaje, es muy difícil pensar que viene hacia adelante, porque van a venir tiempos muy duros. Ya tiene una baja importante de las encuestas. Sí. Las encuestas dominan mucho la relación también con los partidos. Si un presidente está fuerte, lo está apoyando mucho la ciudadanía, los partidos se aunan en torno a la figura presidencial. Si la ciudadanía empieza a dejar de lado esa buena evaluación del presidente y los partidos sienten que no es tan bueno estar con él, se empiezan a desmarcar mucho más rápido. Claro. Uno espera eso habitualmente en los gobiernos en el segundo año, ¿no? The winter is coming, dicen cuando se acerca el segundo año. En la caída empieza a caer. Sí. Llevamos un mes, las encuestas no los están ayudando, aparece el discolaje muy fuertemente, muy asociado al quinto retiro que genera discolaje a todo evento, esa es la experiencia que nosotros tuvimos. Y eso implica, obviamente, que uno empieza a preocuparse de cuánta gobernabilidad va a tener este gobierno que genera, lamentablemente, oposición dentro del oficialismo demasiado rápido. ¿Cuánta gobernabilidad tiene el análisis de Magdalena? A ver, yo creo que es muy difícil la gobernabilidad y era difícil desde el comienzo. De partida considerando que quienes tomaron, si uno piensa en el círculo más cercano al presidente, estamos hablando de gente con bastante poca experiencia, y no solo la experiencia, sino que una soberbia muy, muy importante. Y la soberbia nunca hace bien, porque los soberbios en el fondo miran como hacia arriba y son incapaces y piensan que ellos son los que se la saben todas. ¿Quiénes son los soberbios? Los soberbios son todo el círculo y todo, a ver, la juventud, vocera, la vocera, el presidente, la vocera y por supuesto Giorgio Jackson, que ha demostrado tener muy poca muñeca política, mucho menos de la que él hubiese esperado, porque él, todos los soberbios se creen que son literalmente el tapón del océano, comillas, y el océano no tiene tapón. Y ese es el gran problema, la soberbia te impide ver. ¿Ya? Se necesita tener, no solo, porque aquí no tiene que ver solo con la juventud no tiene nada de malo en sí, pero cuando uno hace equipo, uno generalmente busca también experiencia que se gana con los años, y eso está claro, y no solo se gana experiencia con los años, se gana templanza. Y eso es lo que este equipo no tiene. Entonces aquí no hay templanza, hay alta soberbia, y eso ha hecho que en muy poco tiempo cometan muchos errores. ¿Ya? ¿Para qué decir la ministra del Interior que se ha equivocado al punto que ya uno cuando alguien comete un error es como mándate un isquia, o sea, literalmente. O sea, a ese punto ha llegado, y no es bullying, es real. ¿Ya? Y tiene que ver con esa actitud de que ellos donde caminan sienten que como que van dejando flores, como que pasa a ser camposanto. Y eso se ha demostrado en el muy corto tiempo, por lo mismo, por falta de prudencia. Lo que les falta es precisamente las virtudes, lo que necesita un gobierno para funcionar es mucha templanza y principalmente mucha prudencia. Y han sido extremadamente imprudentes. ¿Y ahí cómo lo van a hacer? ¿Se logra de aquí a fin de año, mitad de año? Porque ya tienen que tomar una postura ahora. No, por supuesto. Ahora es bastante difícil porque ellos partieron con unas... Bueno, lograron las mayorías que necesitaban para ser electos. Con expectativas. Pero claro, las expectativas... Las promesas son muy grandes y eso ya era una cosa muy compleja porque sabemos que este gobierno asumió con una situación económica muy complicada porque efectivamente a la herida autoinfligida desde el 18 de octubre en adelante, porque es una herida autoinfligida, o sea, la economía venía dañada desde antes de la pandemia. Así es. Y luego vino la pandemia, eso fue como patearnos en el piso, se gastaron todos los ahorros que habían como país, por lo tanto ya no hay cintura, y evidentemente el gobierno que fuera iba a tener que bailar con la fea. Pero es muy distinto bailar con la fea con prudencia y con templanza que bailar con la fea en esta actitud arrogante, que es lo que han tenido, que hace que se manifieste mucho más claramente y además ellos prometieron lo que siempre no fue verdad. Y ahí está el gran punto. O sea, hoy día tenemos una convención paralela al gobierno que sigue con estas promesas y con el ofertón y la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vas a pagar? Porque, como decía Margaret Thatcher, que yo creo que es la mejor frase que puede existir, el gran enemigo del socialismo no es el capitalismo, es la realidad. Buena frase, ¿eh? Buena frase. A propósito de que Magdalena lo ponía sobre la mesa, Convención Constitucional. Analicemos un poco esta semana lo que hemos visto, las discusiones que se han dado también y toda esta polémica por si tiene que quedar escrito inexpropiabilidad o no de los fondos. Lo primero, y yo creo que es importante hacer un disclosing, digamos, y yo creo que hay mucha gente que lo sabe, pero es importante decirlo, yo fui una entusiasta promotora del apruebo.
Para mí fue muy importante llegar a un acuerdo el 12 de noviembre, optar efectivamente por la vía de la paz, del diálogo, de un gran acuerdo. Creía importante avanzar en una nueva constitución, voté con entusiasmo apruebo, así como el 78% de este país. Y yo creo que eso es súper importante ponerlo en el contexto, porque lo que está pasando con la convención es que hay mucha gente, y lo ha ido transparentando, que ha dicho, y es cosa de ver las redes, ver los comentarios, un poco la misma frase que yo, y decir, y ahora, y la verdad es que estoy pensando, o ya decidí votar rechazo. Yo personalmente creo que hay que esperar cómo sale, creo que eso es importante hacerlo, creo que hay que leer el texto final para tomar una decisión y hacer un importante esfuerzo comunicacional para que todo el mundo sepa lo que sale de la convención, pero es innegable que habemos muchos que votamos a prueba que estamos preocupados. Yo creo que esa cuestión es importante decirla, es importante decir de que esta nueva constitución, para muchos de los que empujamos esto, era una oportunidad de tener una nueva constitución y un marco, ¿no es cierto?, esta casa madre legal que nos representara a todos, donde dejáramos de largo esa conversación de que esta constitución está entre cuatro paredes, por pocas personas, no representaba, que eso pasara al pasado, porque si bien estaba firmado por Ricardo Lagos, estaba instaurado como a fuego, que casi no se habían hecho las 250 modificaciones, no sé cuántas que se hicieron, sí, de la reforma. 18% de la anterior solamente. Exactamente, entonces, pero estaba instaurado a fuego. Sí. Entonces, creíamos que era importante entonces hacer un esfuerzo para que esta constitución aunara todas las voluntades. Y me acuerdo muy bien de que en algún momento incluso el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, dijo, yo no quiero una constitución que pase de representar a algunos a que pase a representar a otros. Entonces, hagamos un esfuerzo que sea una gran constitución. Y la verdad es que la sensación de los constituyentes de Chile Vamos de no ser escuchados, de que sus propuestas solo por ser presentadas por ellos parece que no fueran dignas de analizarse, está permeando a mucha gente que está sintiendo que en realidad no se está viendo en esta nueva constitución. Y esto pasa finalmente por muchos temas, y hoy día en el tema de los derechos sociales, que son los grandes derechos que probablemente movilizaron el 25 de octubre. A mí no me gusta hablar del 18 muy asociado a la violencia, sino que me gusta hablar del 25, de esa gran marcha masiva que aunó a tanta gente, que fue pacífica. Finalmente salió a marchar probablemente por esas reformas de derechos sociales. Y sale de estos títulos, ¿no es cierto? Derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, etcétera. Y ahí aparece una frase que yo la quiero dejar instaurada, que a mí grandes expertos en políticas públicas dicen, el diablo está en los detalles. Sí, entonces empieza uno a ver hacia abajo si efectivamente este titular que es tan bueno, que nos junta a todos, porque todos queremos más salud, más educación, nadie yo creo que no quiere eso para Chile. Entonces empieza uno a mirar por debajo y se pregunta si el diablo está y en qué detalle. Y ahí uno empieza a tener un poco de susto. Yo voy a hablar, por ejemplo, en el tema de salud, que si bien volvieron efectivamente a la convención, aparece este derecho a la salud, define unos ciertos principios, uno pone algo que se aprobó, que uno se pregunta a qué se refiere, que es lo público, derecho a la salud, un sistema público, y uno se empieza a preguntar, entonces esto significa que todos vamos a tener que estar obligatoriamente en un sistema de salud público, como el inglés, que, dicho sea de paso, tiene problemas, porque pareciera que algún sistema de salud, solo por ser de alguna forma, no tiene ningún problema. Eso no es así, no hay ningún sistema de salud perfecto, todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. En el sistema de salud inglés hay más de 6 millones de personas en lista de espera, por muy público y ejemplo que muchas veces se hace, y muy desfinanciado además. Y para la pandemia tuvo muchos problemas. Muchos problemas, pero aparece también que se devuelve, pero estaba, o sea, había intención de sacar a los prestadores privados del sistema y había intención efectivamente de que no existieran seguros privados a ningún evento que pudieran reemplazar el sistema público si este no respondía. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué está debajo? Y empieza la discusión de los miedos, la inexpropiabilidad, ¿no? ¿Por qué aparece? Porque efectivamente uno en una constitución debería dejar solo los marcos, debería ser bien chiquita, debería ser bien minimalista, permitir que las leyes vayan avanzando según la flexibilidad de los tiempos, porque las cosas van cambiando también y lo que hoy día es bueno no necesariamente mañana. Entonces uno debiera tener el marco que bajara efectivamente hacia donde vamos conversando. Y aquí en algunas cosas se quiere todo y en otras cosas parece que no debiera estar todo y
Y a mí me preocupa que en esta conversación de dónde no debiera estar, está una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Los chilenos quieren que sus ahorros previsionales sean propios, uno tenga certeza que los puede heredar a los hijos y que no se los van a quitar. Y si existe ese miedo, ¿por qué no hacemos un esfuerzo entonces de dejarlo, si hemos dejado detalles impresionantes ya en lo aprobado, en otras cosas? Y esto finalmente lo que genera es otra vez la discusión de que tratemos de sacar el 100% de los ahorros, porque me da susto si me los van a robar, me los van a expropiar, me los van a sacar, y eso es muy malo para la discusión de la seguridad social y cómo tenemos un sistema de pensiones que realmente entregue pensiones dignas a los chilenos y a las chilenas. Carla, usted decía, estoy preocupada como muchos. Hay muchos que en su momento apoyaron el apruebo y que aquí nos han dicho, no, yo ya estoy arrepentido, me equivoqué. ¿Por qué preocupada y no arrepentida a pesar de toda esa inquietud que tiene? A ver, porque yo transparento mi preocupación, incluso yo le decía a Gaspar Domínguez hace unos días atrás, en una conversación que tuvimos, que le pedía encarecidamente, como de la guata, que cambiaran ciertas actitudes para finalmente construir esta casa común que lo pide, ojo, lo pidió en su momento el presidente Boric, que nadie podría decir que está en contra de la Convención Constitucional, lo pidió el presidente Lagos, lo pidió la presidenta Bachelet a través de Horizonte Ciudadano. O sea, no estamos hablando del sector de Chile Vamos, sino lo planteó el representante de Podemos cuando vino en un cónclave que tuvo con el Frente Amplio, si no me equivoco, y les dijo, ustedes construyan una convención que le haga sentido a los adversarios políticos, una constitución. Lo dijo porque finalmente quiere... Para que dure. Si eso es lo que estamos pidiendo, que no esté reformado en 10, 15 años más y todos finalmente se sientan engañados con un proceso que generó mucha esperanza. Entonces, yo no quiero perder la esperanza. Y no la voy a perder hasta el último día que se pueda hacer algo, ya sea en la comisión de armonización, ya sea en que reformen algo dentro de la misma convención, ya sea que tomen una decisión de devolver otra vez al pleno ciertas cosas. Yo no voy a perder hasta el último minuto que no me digan que este es el texto final. ¿Por qué? Porque detrás de mucho dolor nació la esperanza. Y esa esperanza no quiero que se muera, porque creo que sería algo que dañaría mucho las confianzas. Y yo no sé si los constituyentes están tan claros de la mochila que llevan detrás. No. Y eso me da mucho susto, porque parece que finalmente lo que creen y la ideología que tienen está siendo más poderosa que entender que este proceso va a dañar las confianzas mucho si es que no somos capaces de sacar algo que nos representa a todos. No, sin duda, sí, ahí yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que tienes razón, la ideología es lo que ha primado, pero bastaba ver la constitución de la convención para darse cuenta el día 1 que esto iba por ese camino, porque dentro de los convencionales, primero el tema de los famosos escaños reservados, que era complejo. Yo aquí en la radio, en los paneles, hacía bromas, porque de pronto entre broma y broma la gente se termina de dar cuenta. Yo decía, bueno, ¿y cuáles van a ser los cupos que le vamos a dar a los ingleses de Valparaíso, que hay que darles distinto que a los galeses y a los escoceses, porque no son lo mismo? En fin, pero en el fondo lo que hicimos fue desvirtuar la representatividad y finalmente la constitución de la convención no está, no representa el país. No es una foto de lo que es y lo que son las fuerzas de ideas del país. Por lo tanto, ha quedado cargada hacia un sector de muy extrema izquierda. No nos podemos olvidar que al propio presidente en un momento se definió a la izquierda del Partido Comunista, y aunque los comunistas son pocos, roncan como si fueran los dueños. Y hay que entender que no porque se digan comunistas ellos, otros que no se digan comunistas no lo sean. Entonces, el gran problema es que esta constitución desde el comienzo, desde que se ha empezado a escribir, no ha buscado ser la casa de todos, sino que ha buscado ser una revancha. Y cuando uno busca una revancha, que es como la vuelta de mano, tal igual, se pasa de revoluciones, se pasa de tuerca, y el realismo a mí me dice que si esto se llega a aprobar va a durar 5 minutos y medio. O el país va a colapsar, que son las dos alternativas. Pero ninguna de las dos es buena, porque en ambos casos vamos a haber perdido 10 años y no perdemos 20. Y por lo tanto es una pena, porque a mí me hace acordar al discurso de Pinto, cuando él planteaba a Chile un caso de desarrollo frustrado, y eso es hace más de 100 años. Y tenía toda la razón, porque si uno lee ese discurso hoy día, pareciera que lo está diciendo para lo que está pasando hoy.
En todo caso, ahora igual está sobre la mesa la misma discusión, porque ahora dice, o se aprueba esta constitución o va a quedar la constitución de Pinochet. De nuevo, es lo que se están diciendo ahora y eso es uno de los argumentos que se le da a la gente. Bueno, claro, pero hay que entender que el propio expresidente Lagos salió diciendo que era su constitución, algo que se vio reconocido hace mucho rato, porque ya no es la constitución de Pinochet, ciertamente. Y primero hay otra cosa, que aquí también hay una ignorancia, o más bien una actitud deliberada de implantar esa idea, porque el propio presidente dijo, yo prefiero lo que salga, o sea, lo que sea, a una constitución hecha por 4 generales. En momento, la constitución del 80 no la hizo 4 generales, hubo una comisión de expertos, mucho más expertos de lo que están hoy día, porque hoy día lo que más falta son expertos, pero además había radicales, había demócratas cristianos, era gente, una comisión de constitucionalistas que sí sabían, y además podríamos decir incluso había varias mujeres, incluyendo esa comisión, que tomaron en cuenta, y eso es súper importante, la tradición chilena. Usaron la constitución del 33, usaron la constitución del 25, usaron constituciones de otros países, y aquí la soberbia que yo acuso al gobierno es una soberbia que ha estado en todo el proceso, porque aquí lo que se acordó el 15 de noviembre es una hoja en blanco. Eso es absolutamente de patio, por decir algo, porque un país tiene historia. Nosotros tenemos historia. Si yo hoy día me pego en la cabeza, ustedes reconocerán que yo soy la Medrano Mervilá, pero yo no voy a saber quién soy. Sin memoria, perdemos la identidad y por lo tanto pensar hacer un texto, esto debería haber sido distinto, esto debería haber sido, ya, ¿en qué estamos de acuerdo? De todo lo que hay de la Constitución anterior, ¿estamos de acuerdo en esto, eso ni siquiera ya se discute, estamos de acuerdo. Ya, ¿qué vamos a cambiar? Eso es lo lógico de un proceso, pero una hoja en blanco que además pone materias que no son constitucionales en la Constitución y que otras cosas dicen, no, eso no compete a la Constitución ideológicamente, porque esto va a ser maximalista, mientras más grande, menos dura. Y además hoy día vemos que hay estudios comparativos que plantean que mientras más grandes sean las constituciones, más corruptos terminan los gobiernos. Entonces, ciertamente las constituciones tienen que ser mínimas. Pensemos que los ingleses no tienen constitución, tienen la Carta Magna, que se firmó en 1215 y está todavía vigente. ¿Por qué? Porque lo esencial en 1215 sigue siendo lo esencial hoy día. Entonces, cuando uno pone poco, eso dura. Cuando uno pone mucho, no dura nada. Claro, es como el rayado de cancha. Por supuesto. Estamos justo en la mitad del programa. Vamos a ir a una pausa y luego vamos a tocar otros temas. Quiero preguntarles también por el rol que está jugando Daniel Jadwe, la lectura que hacen ustedes de eso. ¿Vamos a una pausa? Regresamos. Vamos a una pausa. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. Hola, soy Carla Rubilar y les tengo una gran noticia. Desde el lunes 25 de abril los acompañaré diariamente aquí en Agricultura. Desde las 4 de la tarde conduciré Mujer de Palabra, un espacio donde conversaremos de actualidad política y social y sobre todo con mucha entretención. Junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional, analizaremos desde la mirada femenina los hechos que ocurren en nuestro país. Ya sabes, te espero aquí en Agricultura. Mujer de Palabra con Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendenta. Carla es Mujer de Palabra, desde este lunes 25 de abril, en Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Hola, soy Tomás Recart, conductor de su programa Donde las Papas Queman. Y les quiero contar que desde el próximo lunes 25 de abril estaremos con ustedes desde las 20 horas. El programa busca responder las preguntas más contingentes que tienen las personas que viven donde están los problemas, que viven donde están los desafíos. Y por eso, quédense con nosotros para estar donde las papas queman. Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas.
Regresamos a Agricultura Prime y nos vamos a pasear por varios temas. De hecho, está el presidente Gabriel Boric durante una gira en Coquimbo. Vamos a abordar ese tema también. Quiero consultarles. Nosotros teníamos este ítem y le pusimos ¿qué pasa con Daniel Jadwe? El fuego amigo como que está perjudicando harto el actual gobierno. ¿Cuál es la lectura que hace Carla Rubilar, lo que está sucediendo con Jadwe? A ver, yo creo que el alcalde Jadwe efectivamente está tomando un rol de las ideas de la primera vuelta del presidente Boric. El presidente Boric tiene efectivamente un planteamiento, ¿no es cierto?, que hizo en primera vuelta, que lo llevó a salir segundo incluso en esa primera vuelta, sorprendiendo probablemente a mucha gente. Y cambia, que creo que fue un tremendo acierto, o sea, es lo que tiene que hacer un candidato cuando pasa una segunda vuelta y se convierte en un candidato y entiende que hay una segunda elección completamente nueva cuando uno pasa una segunda vuelta, hace todo lo que tiene que hacer, se va hacia el centro y genera el cambio necesario para que gane como gana finalmente. Y ahí podríamos analizar un poco los efectos que tenía el haber competido contra José Antonio, pero probablemente sería una larga discusión y para otro programa. Y el alcalde Jadwe lo que finalmente busca representar es recordarle al gobierno que gana con todos unos electores que creían ideas de una primera vuelta del presidente Boric. Y que hoy día no lo están viendo representado ni en el presidente, ni en incluso los ministros que representan a el Partido Comunista o incluso a el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que siempre se ha dicho de que el Partido Comunista cuando está el gobierno es un partido disciplinado, que lo hemos visto, creo yo, sobre todo la ministra vocera Camila Vallejo, que ha tenido que incluso decir un montón de cosas que le sacan rápidamente todos los videos o desdecirse de un montón de cosas. Es bien... podría yo tocar un tema que probablemente dejando de lado los temas del retiro para no tocar las payas ni nada de eso, referirme, por ejemplo, a lo que plantea la ministra vocera al respecto de la fijación de precios. Claro. ¿No es cierto? Ella dice en una primera instancia, estamos evaluando todo cuando le preguntan, y al ratito seguramente la llamaron y le dijeron, vaya y aclare que en realidad la fijación de precios no está en las posibilidades de este gobierno. Entonces, el alcalde Jadwe recuerda la base ideológica muy fuerte que tiene efectivamente este gobierno en muchos de los partidos que lo acompañan, pero principalmente en el Partido Comunista, en esencia más allá de lo que tengan que decir para ser políticamente correctos y acompañar efectivamente esta nueva mirada que tiene el gobierno del presidente Boric, que muchas veces probablemente está en lo correcto, defendiendo esto más que lo que defendía anteriormente. Eso es lo que creo que está pasando y él está manteniendo ese nicho y está transparentando lo que piensan muchos de los adeptos del gobierno del presidente Boric. Ya, y no es que puede ser que esté jugando también apostando a una próxima candidatura. De todas maneras, pero tiene que guardar su nicho. Y eso es lo que yo creo que él está haciendo. Ahora, muchos plantean tal vez de que hay una suerte todavía de dolor, ¿no es cierto? Sin duda. Que le ganó la primaria el presidente Boric sin que eso estuviera en los anales, ¿no? Todo el mundo pensaba de que Daniel Jadwe iba a ganar la primaria y eso decían las encuestas, estaba muy poquito antes de la elección de la primaria, pero yo no creo que sea solamente una herida sangrante que pudiera haber porque es humano y es normal. Yo creo que hay un tema ideológico y de búsqueda hacia adelante de cuidar ese nicho más que incluso ese dolor de la herida que pudiera haber. Yo leía unas declaraciones de un analista, no recuerdo el nombre porque leí varias y decía como que Jadwe todavía no se da cuenta que perdió. Bueno, Jadwe tiene otra vez, también estábamos hablando de la soberbia, tiene esa actitud de grandeza, que lo dicen todos sus comentarios. Cuando él habla como desde un podio, independiente que pueda estar incluso sentado. O sea, tiene esa actitud que evidentemente es empoderada. Y obviamente que sí, yo creo que el dolor está de no haber ganado, pero además
En su grupo ideológico hay algunos que quieren y que son frontales y que dicen las cosas tal cual es y que tienen una ideología muy profunda y que, claro, lo vimos en sus declaraciones, independiente que ahora se desdiga y que diga que no dijo lo que dijo, porque lo dijo y todos lo escuchamos, y no se trata de que la prensa sea la que lo está aportillando, sino que él solo lo planteó. Entonces, ellos tienen como una realidad paralela, entienden la realidad de otro modo, y es más, se han contado un cuento y se lo creen profundamente, porque hay que entender que el marxismo es una religión y opera al nivel de la fe. Y por lo tanto, él tiene fe profunda en eso. Ahora, dentro de los equipos que han participado, digamos, del gobierno, hay otros que son más estrategas y que lo que prefieren es temperarse un poco, y sobre todo yo siempre decía que el gobierno actual se iba a temperar hasta septiembre, porque necesita que la convención tenga el apoyo, y en la medida que muestren los dientes temprano, el apoyo lo iban a perder, ¿ya? Y eso un poco ha ido pasando, pero ha pasado por las imprudencias, más que porque hayan tratado de mostrar los dientes. Las cosas no le han salido bien por esa soberbia de yo me las sé todas, todos los anteriores no sabían nada y nosotros lo sabemos hacer todo y lo sabemos hacer todo bien. Y le ha salido, digamos, el tiro por la culata. Pero efectivamente están esas dos fuerzas, los que tratan de ser más estrategas, que no quiere decir que no piensen lo mismo, porque piensan lo mismo. Y ahí está esto que tiene que ver con qué es lo que dices y qué es lo que haces. Eso es. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, tuvimos este fin de semana, vimos a Bernardo Fontaine encarando a la Beatriz Sánchez, cuando ella le dice, cuando respecto a los fondos inexpropiables, ella le dice, te encuentro toda la razón. Y él la encara diciéndole, bueno, ¿y por qué votas al contrario? Entonces, ahí está el punto. ¿Ya? Jadwe, a diferencia del resto, dice exactamente lo que va a hacer. O sea, yo diría que con Jadwe no nos equivocamos, pero con los otros la gente se confunde. O sea, todos aquellos que compraron la segunda vuelta del presidente Boric, compraron un Boric que se marketeó distinto, que se peinó distinto, que buscó incluso cultivar un look para parecerse a Allende, porque eso es lo que está haciendo. Pero en rigor no es más que el mismo que ha sido, y es aquel que decía que estaba a la izquierda del Partido Comunista. Entonces, ahí vienen las preguntas. ¿Son ellos los que están engañando o es la gente la que se deja engañar? ¿Y cómo es? La gente se deja engañar. Esto te están engañando. Primero, te están prometiendo lo que no pueden cumplir. Yo siempre me río y decía, yo en broma, entre broma y broma la verdad se asoma, pero yo decía, perfecto, realismo mágico, pongamos en la Constitución que comamos todos el primer derecho a comer sin engordar. Sería espléndido. Pero da lo mismo que yo lo ponga en la Constitución. Si yo lo pongo en la Constitución, si como, sí voy a engordar. Y ahí está el punto. Puedo prometer muchas cosas y ahí viene el punto de la realidad. La pregunta es cómo lo pago. Y cuando no están las lucas, da lo mismo que diga que todos tienen derecho a una vivienda digna. Ese concepto de dignidad se va a bajar a la realidad misma. A lo que se puede. No a lo que no se legisla por sueño, se legisla por realidad. O sea, ¿qué es lo que puedo realmente hacer? Y eso, obviamente, es poco glamoroso, es mucho mejor prometer el sueño. ¿Y está de la mano el éxito de la Convención Constitucional con el éxito del gobierno? Sí, absolutamente. Absolutamente. Si gana el rechazo, es una crisis mayor, porque ahí vienen muchas preguntas, pero además viene una pérdida, si nos sacamos las cuentas, la pérdida de plata, la pérdida de tiempo, la pérdida, en el fondo, de años de desarrollo. O sea, hay montones de costos, porque la cuenta va a ser súper cara. En todos los casos, ya es cara, pero va a ser muy cara. Ya, y si gana el apruebo, pero no con el 78%, con menos. A ver, es complicado porque van a haber muchas... Lo que pasa es que si gana el apruebo, con el texto que ya llevan, yo también quisiera que esto fuera lo mejor posible. Y evidentemente hay que estar a la espera al texto final, pero lo que ya está en el texto es muy malo en muchos aspectos. Entonces, eso ya es complejo, y lo que ya está va a ser inoperante en muchos aspectos, y por lo tanto se va a judicializar, y cuánto va a durar, y van a tener que hacer reformas, y vamos a seguir gastando plata. Entonces, la verdad, si me preguntan a mí, esto ha sido votar, literalmente quemar los billetes de la nación. Eso ha sido. ¿Y tiene que haber una tercera vía? ¿También está eso sobre la mesa? Esa conversación está, entiendo que no hay tanta voluntad. Lo presenta mucho más probablemente el sector más asociado a Chile Vamos, que entiende, y yo creo que esto es súper relevante, un poco lo que conversábamos anteriormente, no logró instaurarse, y ahí habrá que ver cuál es el mea culpa de que efectivamente la Constitución del 2005 del presidente Lago era una Constitución muy reformada, que lo se hizo el plebiscito. Mucho. Claro, entonces hubo errores ahí, y finalmente entonces esta dicotomía de que si
no se aprueba, queda la Constitución del 80, está muy instalada y por lo tanto lo que se plantea mucho es entender de que el 78% que dice que quiere efectivamente una nueva Constitución. Entonces eso no es algo que sea asociado a que la derecha quiere, tiene que ver con que la sociedad va a querer sentir de que puede tener una nueva Constitución y no mueren esas esperanzas si uno rechaza, digamos. Si efectivamente esto se convierte en que la esperanza de cambio solamente está en el apruebo, efectivamente no sé si se va a... Pero eso nunca estuvo así, porque siempre está la posibilidad de que si volvemos a la Constitución del 2005, las reformas, y hay muchas reformas pendientes, se pueden hacer y siempre se han podido hacer. O sea, no nos olvidemos que el Congreso siempre tuvo el poder constituyente. Lo tiene y lo sigue teniendo, pero también, y yo creo que en eso es súper importante que uno también reconozca, yo personalmente siento que nosotros como sector cometimos un error en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Y yo creo que es importante decirlo porque eso implica también de que existe esa voluntad de entender que si gana el rechazo, si esto efectivamente terminara mal y ganara el rechazo, no significa que vuelve el statu quo, sino que existe efectivamente la intención de cambiar un montón de cosas. Por supuesto. Y el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que se había hecho con cabildos, que había un texto que si uno lo lee hoy día lo encuentra muy razonable en muchas cosas. No sé si muchos de los que nos están viendo lo han leído y lo han visto. Y ahí nosotros nos caímos, porque debimos habernos hecho eco de que era necesario avanzar en muchos cambios. Y quizás habríamos tenido un desenlace completamente diferente. Quizás no, porque uno no tiene una bola de cristal, pero yo creo que nos caímos ahí. Y lo que quiero transmitir hoy día es que efectivamente, si llegara a ganar el rechazo, a mí, insisto, me gustaría mucho tener un apruebo masivo que cerrara heridas de dolor. Pero si gana el rechazo, yo creo que existe esta conciencia de que tenemos que hacer cambios, existen estos pisos como este proyecto que existe de la presidenta Bachelet, y probablemente existe mucha voluntad de personas que tal vez hace 10 años no la tenían, de hacer muchas modificaciones importantes, sobre todo en materia de derechos fundamentales. Entonces, si existe la posibilidad de una tercera vía que además deje más tranquilidad efectivamente en un plebiscito, yo creo que es una buena opción. Y lo digo transparentemente, creo que es una buena opción. Si no existe, construiremos otra opción, digamos, porque no creo que esto es, poner un ejemplo muy bien en alguna oportunidad en un debate que yo fui, no puede ser en que yo estoy al borde del abismo y al otro lado alguien con una pistola que me mata. No puede ser eso. No. No puede ser, porque esto es demasiado importante, es demasiado trascendente hacia las nuevas generaciones para que parezca, no sé, o yo o el caos. Claro, y además otra cosa, que frente a esa opción, nunca uno hace lo correcto, sino que hace lo que puede, y lo que puede no dura. Entonces hay que entender que las constituciones, porque acá tenemos una mentalidad que tiene que ver con esa mentalidad francesa que nosotros heredamos, porque Chile es muy francés. Nuestros próceres de la independencia habían abrazado las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de Napoleón, y que Francia se ha caracterizado por hacer constitución y todo se arregla con la constitución. Esa idea un poco de realismo mágico, muy latinoamericano, pero Latinoamérica, es más, la palabra Latinoamérica es una palabra impulsada por Francia para oponerse políticamente al concepto de Hispanoamérica. ¿Ya? Entonces, somos muy franceses. Y esa idea de que con las constituciones, cambiamos la constitución y todo se arregla. No es así. Las constituciones tienen que ser textos que ojalá perduren. Nosotros pensamos en la constitución para que dure 40 años. Decimos, ¡ay, que dure 40 años, cantidad! Vuelvo al ejemplo de 1215. Ahí está. Y funciona. Vuelvo al ejemplo y voy al mundo anglosajón. Estados Unidos hizo una constitución. Ha hecho enmiendas, por supuesto, porque hay cosas que cambiar. Pero así como hay cosas que cambiar, lo más importante no es solo cambiar, sino que tener muy claro qué hay que conservar y por qué hay que conservarlo. Y ahí está la soberbia de la hoja en blanco. Cambiémonos de tema. Los quiero llevar a Coquimbo. Está el presidente Gabriel Boric de gira en la región de Coquimbo. Como que nosotros hacíamos el análisis por qué se fue a Coquimbo y por qué no se fue a otras zonas que quizás requerían una visita inmediata del gobierno. Bueno, y en toda esta actividad, yo estoy leyendo aquí en Radio Agricultura, dice el presidente Gabriel Boric fue blanco de un piedrazo durante su visita a Coquimbo, aunque no le alcanzó a llegar. Sí, él le llegó a una persona cercana a él que trabaja con él y esto incluso él se acercó a saludar a un grupo de personas cuando ocurrió todo este incidente.
es una cercanía que quizás le está pasando la cuenta. ¿Qué muestra esto? Quizás son señales o tal vez no. Lo primero es decir que lo lamento profundamente. Yo, por supuesto, que toda la condena a quien efectivamente tiró esta piedra, atacó al presidente y su equipo en una gira. ¿Qué esperamos de las autoridades? Que puedan estar en terreno, que puedan escuchar a la ciudadanía, que efectivamente puedan ser cercanas. De las grandes demandas que tiene la ciudadanía es que efectivamente las personas que tienen un cargo de poder no estén encerrados entre cuatro paredes ni se queden en el Palacio de la Moneda. Eso es probablemente una de las cosas que más uno escucha de la ciudadanía. Entonces, que salga el presidente, que salga a terreno, que haga este esfuerzo y que esto termine en un ataque, digamos, a él y a su gente, por supuesto que merece toda la condena y es lo primero que quiero transmitir. Lo segundo es que la pregunta que me viene al tiro a mí, a la cabeza es ¿cuánto de la no claridad que hayamos tenido en un montón de hechos de violencia anteriores está permitiendo que pase esto? Exacto. Porque esta condena que uno hace con este ataque al presidente Boric la tiene que hacer con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet, con el presidente Lago, y lo hablábamos en la pausa, con la ministra de Educación. No, y ahora piensa tú con el instituto, digamos, el internado Barros Arana, con el rector. Que lo están amenazando. No, y que le mandaron una patada. Exactamente. Entonces, ¿cuánto? Y eso es lo primero que se me viene a la mente, es ¿cuánto de que en algún momento hubo un silencio cómplice con un montón de eventos que parecía como que la violencia podía ser un poquito justificada en ciertas circunstancias, está volviendo a pasar la cuenta ahora? Y cómo vuelve como boomerang algunas de las cosas que uno hizo en el pasado. Si en esto uno tiene que tener mucho cuidado porque es demasiado circular todo. Entonces, yo creo que este tipo de cosas que está pasando, que merecen la condena más clara, más categórica, de todo de forma transversal, tiene que enseñarnos que esa flexibilidad que a veces uno pudo haber tenido en ciertas cosas, finalmente termina incubando esto. Y vamos a tener que volver a ser muy claros todos de que esto no puede pasar. Y que está muy mal que efectivamente el presidente no pueda acercarse a unas personas, a hablar con ellas, a conversar, a dialogar, y tenga que estar rodeado de un séquito de protección, digamos, porque le puede pasar este tipo de situaciones. Y ahí yo creo que varios de quienes hoy día están gobernando tendrán que mirarse un poquito en sus propias actitudes de cuánto de lo que ellos hicieron en el pasado lamentablemente no está permitiendo que hoy día vivan situaciones tan adversas como esta. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas fundamentales, y en base a lo que estábamos hablando antes, respecto a los retiros de la posición antigua y la posición actual, es lo mismo, porque el sector que está gobernando hoy día ha validado desde el comienzo la violencia física como una forma de hacer política. Y entonces, claro, cuando les toca a ellos, están muy complicados. Yo también yo la condeno siempre. Creo que la violencia física no es nunca, jamás, una forma de hacer política. No es justificada en ningún caso, incluso en el proceso constituyente, al punto que si hoy día estamos en un proceso constituyente fue por la violencia física, lo que hace que el proceso completo sea espurio. Así de simple, hubo coacción. Ese acuerdo por la paz y la nueva constitución se cumplió la parte de la nueva constitución, pero la paz te la encargo. Han de preguntarle a la gente de la zona cero si lo han pasado bien, cuántos quebraron, cuánto es la cuenta económica a pagar. O sea, aquí la violencia la han usado, es más, el propio vicepresidente de la Convención Baza plantea ya ahora que si no se aprueba la constitución, literalmente se va a quemar Chile. O sea, eso es una amenaza otra vez a la coacción. O sea, mucho cuidado, porque ellos mismos han asusado eso. Ellos lo usan, lo han usado en forma permanente y ahora sí, como un boomerang, les vuelve a ellos lo que siempre es condenable. Es el presidente. El presidente es más allá de la persona, es una institución. Y como institución debe ser siempre respetado, independiente que uno no lo haya votado. El presidente es el presidente y merece un respeto del cargo. Por lo mismo, porque el cargo merece un respeto, es por lo que uno apela al protocolo. Vimos esta semana a los argentinos riéndose de nuestro presidente y duele. Y por supuesto que duele, pero los argentinos tenían un punto mucha razón. Cuando hablaban de los jefas de protocolo,
el protocolo tiene un sentido porque esa persona ya no es la persona, es el cargo país. Y por lo tanto, si no le gusta vestirse como corresponde, bueno, va a tener que vestirse como corresponde, pues. Porque el cargo implica tiene una, ya que les gusta tanto hablar, una dignidad en sí misma. Yo quisiera profundizar ahí en un tema, porque lo que nos puede pasar es que nos digan, es que nosotros siempre condenamos la violencia física. Nosotros nunca hemos insinuado que pudiera alguien atacar a algún presidente o alguien, para ser más clara, durante el gobierno anterior. Pero cuando tú te refieres hacia el presidente, que en este caso del presidente Piñera, en tiempos anteriores también tuvo ataques la presidenta Bachelet de otro tipo, desde las redes sociales, Sí. de una forma muy agresiva, muchas veces muy despectiva, muy insultante, tú también estás validando Sí. que tú puedas terminar en una falta de respeto que termine en la violencia física. Y eso también hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay muchos hoy día que están gobernando que si uno revisara sus Twitter, vería una violencia impresionante sobre el presidente, sobre ciertas autoridades que van incubando mucha rabia, van incubando una forma de relacionarse que no es la adecuada y que lamentablemente finalmente termina en lo que hoy día está viviendo el presidente Boric y que no es aceptable bajo ningún parámetro. No. Entonces, ojo ahí, porque no basta que el día de mañana en esta conversación o analizando incluso este programa digan, no, nosotros jamás habríamos avalado que le lanzaron algo al presidente Piñera. Pero cómo lo trataban, cómo muchas veces se expresaron en puntos de prensa, en redes sociales, es una forma de generar rabia y violencia que puede terminar de cualquier manera. No, incluso no llevaba una persona. No nos podemos olvidar que el hashtag que estuvo muy alto durante mucho tiempo era literalmente hashtag país culiao. Correcto. ¿Ya? Y después de eso, cuando se usó el mismo término para referirse, por ejemplo, a la convención, rasgaban vestidura. Pero estamos en un juego que es muy peligroso porque ese juego se escala de un lado a otro y evidentemente eso no le hace bien al país. Uno no construye con ese hashtag. O sea, y ojo, y yo de verdad que lo digo y lo pongo en ejemplo por lo que ya vivimos reciente y por eso pongo el presidente Piñera y porque efectivamente algunos de ellos se refirieron así a la institucionalidad presidencial, que yo también creo que eso es. Es la presidenta Bachelet en su momento. ¿Se acuerdan cómo se referían a ella por su físico? Sí. Y no sé, entonces yo creo que hay límites que cada día se están corriendo más, que no vamos a saber dónde van a terminar si no ponemos un paralelo ahora. Y yo no tengo ningún problema en decirlo con el presidente Boric, que efectivamente es evidente que yo no voté por él, que no soy parte de su coalición, de decir que me interesa que pare rápidamente, que no le vuelva a pasar esto bajo ningún parámetro al presidente Boric, ni a ningún presidente de ahora en adelante, ni ninguna persona que efectivamente, por quién sabe qué motivos, terminen lanzándole un piedrazo. Pero se ha ido mermando el concepto de autoridad. Sí, y eso se ha hecho en todos los niveles. Y mira, Carabineros. Por eso, pero también a nivel escolar ha sido tremendo, porque ahí es donde yo siempre planteo que, como tú bien citaste, Carla, respecto a la ministra de Educación, que aquí cuando María Música, que es inolvidable porque su padre había encontrado que traía algunos acordes y le puso María Música, le lanzó el jarro de agua a la ministra de Educación, el país encontró que esto era hasta divertido. Pero eso no es divertido. No. Eso no tiene nada de divertido. Y esto parte también en la familia, el respeto a los padres. Se ha minado la autoridad de los padres, la autoridad de los colegios. O sea, hoy día los colegios ya no tienen ni siquiera la posibilidad que frente a una mala conducta de poder expulsar, que es lo que corresponde a un alumno. Es más, esos niñitos del Barros Arana, o sea, deberían estar todos fuera. Pero ya, o sea, no hay un segundo que aguantar. Sin embargo, hoy día tú no puedes echar a nadie. Y no solo no puedes echar a nadie, paga molla. O sea, esos buses que quemaron del Transantiago, lo primero que debería hacer es que rompe paga. Bien, son menores de edad, pagan los padres. El día que paguen los padres, yo te aseguro que se acaban las quemas de buses. Pero aquí, paga molla. Y molla, hasta donde yo sé, nunca ha pagado ninguna cuenta. ¿Qué temas les gustaría, ya nos queda poco de programa, así que quiero saber qué temas les gustaría ver durante este año, que se pusiera sobre la mesa y que quizás ha pasado por debajo del puente? Bueno, yo tengo ahí un tema de formación profesional. Yo creo que es urgente, pero urgente,
perfeccionar el sistema de salud de nuestro país, y habitualmente esto se enfoca muy fuertemente en el sistema asegurador privado, porque tiene problemas, porque es innegable efectivamente de que la discriminación, el aumento unilateral de precios que muchas veces la gente no entiende, que no se pueda cambiar porque uno tiene una enfermedad, tiene muchos problemas, pero en general el sistema privado responde con tiempos y atenciones oportunas y no ingresan esas personas que tienen el privilegio de poder pagar efectivamente un sistema asegurador privado, ni las colas, ni los tratos muchas veces. Entonces, a mí me gustaría ver, y yo espero de verdad, porque además hay muchos médicos en el gobierno, en varios cargos en esta oportunidad, a diferencia de otros gobiernos, en este hay muchos médicos en diferentes cargos. A mí me gustaría ver una reforma estructural importante del sistema público de salud. Tiene más de 2 millones de personas en lista de espera de una atención, más de 314.000 personas esperando una cirugía. Y las atenciones garantizadas de salud del GES, que nunca pasaban más de los 8.000, 10.000 personas, que está mal porque se supone que la garantizamos, pero esa lista de espera nunca pasaba más de las 8.000, 10.000 personas, hoy día está en más de 60.000. O sea, estamos incluso en lo que garantizamos por ley no cumpliendo a las personas que están en FONASA, que no tienen ninguna otra opción, que no tienen plata en el bolsillo para poder ir a una atención pagada. A mí me gustaría, yo creo que hay una deuda gigantesca de este país que me gustaría que estuviera en el debate y que tuviera cambio. Me gustaría mucho. Magdalena, ¿qué tema le gustaría ver? No, yo creo que ese tema es importante, pero una de las cosas que que a mí me encantaría es que en el debate pusiéramos los problemas de las personas y en busca de una solución real, y no una solución ideológica, porque en esto mismo que plantea Carla respecto a la salud, vimos ahora en la pandemia que el sistema integrado funcionó muy bien. Perfecto. Y por lo tanto, aquí viene la pregunta, ¿por qué no le pasan el voucher a la persona para que se atienda donde quiera? Y no es para que, porque ahí está el punto, ¿dónde ponen el foco? No en sanar a la persona, sino en terminar con los privados. ¿Por qué no le entregan el voucher para que el padre elija dónde quiere educar a su hijo y que pueda hacer en un colegio privado si quiere? Porque no es un problema de plata, porque cuando uno mira la subvención, en el fondo, en plata, puede ser muy similar a montones de colegios privados. Entonces, aquí a mí lo que me encantaría como país es que dejen de tener la ideología y que piensen en los problemas, y los problemas solución. Porque cuando uno tiene un problema, uno mira y dice, ya, ¿y cómo lo soluciono? Y las soluciones tienen distintas puertas, ¿ya? Y hay distintas soluciones, pero cuando uno pone el problema y la solución como lo primero y deja de lado de la ideología, porque aquí hoy día lo que se ha planteado en la convención es terminar prácticamente con lo privado, y por lo tanto vamos a poner a toda la gente en FONASA, y la cola, que ya la tenemos, ahora va a aumentar más. O sea, ¿le vamos a mejorar los problemas a las personas o se las vamos a empeorar? Y lo claro está, y obvio, 2 más 2 son 4, es que se los vamos a empeorar. Entonces, ¿tú estás poniendo a la gente y sus problemas primero? No. Tú no estás poniendo a la gente, tú estás poniendo tu ideología. A mí me encantaría que pongamos los problemas de las personas buscando soluciones. Y si la solución la da el privado, fantástico. ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. Ya nos quedan 4 minutos, así que les voy a dejar 2 minutos a cada una que nos cuenten. Carla, en primera instancia, ¿cuándo empieza su programa? ¿De qué se trata? Invita a la gente a escuchar y dónde la escucha. Sí, bueno, en la Radio Agricultura, obviamente, vamos a partir este lunes 25 de abril, Mujer de Palabra. Vamos todos los días en vivo, desde las 4 a las 5 de la tarde, y la idea es poder tocar todos los temas de la contingencia social, política, desde la mirada femenina, ojalá con muchas mujeres, con muchas panelistas. Yo creo que hay que abrir mucho espacio a muchas mujeres que tienen mucho que decir, como ustedes, que han sido referentes para muchas de nosotras, y también entretención, y también poder poner en simple muchas cosas. Yo creo que hay varios temas que queremos todos entender, y que muchas veces uno dice, ¿cómo lo hacemos para que todos podamos entender? Yo creo que hay que poner en simple muchas cosas, y ese va a ser como de los grandes objetivos. Vamos a tener mucha interacción en redes sociales, vamos a recibir muchas preguntas, y también vamos a recibir muchas sugerencias de a quién quieren escuchar y qué temas quieren escuchar. Así que un programa que es un desafío súper grande para mí, que espero que nos acompañen y lo vayamos construyendo con la ciudadanía, porque eso es lo más entretenido, creo yo, que la ciudadanía aproveche estos canales, esta radio en particular, para sentirse escuchada y que los temas que les importan estén ahí en el tapete.
Magdalena, ¿a qué hora la escuchamos? Aparte de En Conectados. Aparte de Conectados, que estoy ahora los martes, porque me cambiaron del jueves al martes, así que Atención, estuve martes. fuera varias semanas, no fue mi culpa, me tuve que quedar, incluso me dio COVID, así que pero ya volví. Así que ahora estamos los martes con el Conectados, pero además estamos los domingos a las 2 de la tarde con Bárbara Bustamante y viajamos en el tiempo. Y viajar en el tiempo es fascinante, bueno, viajar siempre es fascinante, pero viajar en el tiempo, conocer distintos periodos, pero además para poder vincular, porque no hay nada nuevo bajo el sol en la historia. Y la verdad es que nosotros estudiamos historia no para saber las fechas, sino para entender el presente y proyectar el futuro. Y muchas veces para entender lo que está pasando hoy día hay que mirar para atrás. Y nosotros vamos con la Bárbara, viajamos en el tiempo y como la Vicky y la Gaby, porque alguien nos puso ahí que éramos como la Vicky y la Gaby en la historia, pero nosotros no solo vamos con la historia y con cosas que se vinculan con el presente, sino que además vamos con todos esos datos rosa y no solo datos rosa, literalmente el pelambre, que es lo más entretenido que hay, que hace que la historia sea amena. La historia es fascinante, depende de quién te la cuente. Así que los domingos a la hora del almuerzo pueden hacerse un asadito, escuchando mientras preparan el aperitivo, porque a las 2 de la tarde, siempre los domingos se almuerza tarde, pueden escucharnos. Y si no nos escuchan a esa hora, nos pueden escuchar en el podcast a la hora que quieran, cuando quieran, felices de acompañarlos. Viajan en el tiempo, fascinante. Me encanta. Ahí la invitación de Carla, Magdalena. Ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en un nuevo Agricultura Prime. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Fue Agricultura Prime. Conducción Jessica Castañeda.